Hola chicos, muy buen día, bienvenidos nuevamente. Habla la profe Sonia. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y son las adaptaciones de los seres humanos. Ya antes habíamos hablado que los seres vivos, ¿cierto? Como los animales se adaptan a ciertas cosas o a ciertos lugares para poder sobrevivir, pues nosotros los seres humanos hacemos lo mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta que los seres humanos de todo el planeta Tierra, de las diferentes partes de la Tierra, también son considerados seres vivos y necesitan adaptarse a su lugar para poder sobrevivir. Se debe tener en cuenta normalmente los diferentes hábitats dependiendo del clima. Entonces, dependiendo del clima nos podemos adaptar a diferentes situaciones. El clima cálido, el templado y el frío. Para el clima cálido, que es el clima caliente, debemos tener en cuenta por ejemplo, la forma de vestir, la ropa es muchísimo más suave, de telas más suaves, más descubierta, pues precisamente por el calor que hay en esos lugares. Para el clima templado, como es el clima que nosotros manejamos aquí en la sabana, es importante pues tener una ropa más adecuada, un poco más cubierta, ¿cierto? Que nos permita pues adaptarnos a los diferentes cambios climáticos que hay durante pues todo el año. A veces hace frío, a veces hace calor y dependiendo de eso pues adaptamos nuestro vestuario para poder estar bien cómodos. Finalmente, para el clima frío, que es casi siempre esas zonas del Ártico, el Polo Norte, el Polo Sur, donde los fríos son o las temperaturas son muy bajas, entonces adaptamos ropa ya muchísimo más abrigada y ropa especial, ¿cierto? Ropa más camuflada, más adaptada para el frío. Entonces hacemos ese tipo de adaptaciones para no ni congelarnos ni morirnos de pronto del calor. Dentro de esas adaptaciones también tenemos las adaptaciones a la comida, dependiendo del lugar de donde vivamos, ¿cierto? Del clima que tengamos, también tenemos pues cierta variedad de comida que nos permiten alimentarnos y no morir de hambre. Entonces, para el clima cálido, la comida normalmente que se utiliza es el pescado y las frutas tropicales, como la piña, por ejemplo. Entonces debemos adaptarnos y de pronto nosotros vamos a esos lugares de vacaciones, debemos adaptarnos pues para podernos alimentar, saber que allí el plato básico que se utiliza, el plato típico que hacen es el pescado, porque pues por la zona donde se encuentra mayor afluencia pues de los pescados, por eso allá se consume bastante pescado en el clima cálido. Luego tenemos el clima frío, que es el Ártico, ¿cierto? También allá la comida más representativa es el pescado y pues no se consumen mucho las frutas porque allí por el frío no se producen ese tipo de comidas, entonces casi siempre son los productos de mar y pues debemos adaptarnos a eso también y la gente que vive allí pues ya está muy acostumbrada y normalmente consume ese tipo de alimentos. Y pues para nosotros los que vivimos en un clima templado, la variedad de alimentos sí es muy grande porque pues acá afortunadamente se dan varias comidas, las frutas, se trabajan en las granjas los pollos, los conejos, también gran variedad de hortalizas. Entonces tenemos muy a la mano todo tipo de comida. Por eso depende del lugar de donde vivamos, pues vamos a encontrar comida diferente, pero debemos adaptarnos a ella porque si no nos adaptamos, pues vamos a morir de hambre. Otra adaptación que hacen los seres humanos es la adaptación a la vivienda y también depende del lugar de donde vivan. Entonces, en los climas cálidos, en los climas calientes, normalmente las casas son hechas en madera con el fin de que no se encierre el calor y por sus ranuras filtre pues como el viento para que sea una casa pues bastante cómoda y no se sienta mucho calor. Para los climas fríos, pues las casas ya son más estructuradas, ya son con ladrillos, con bloques, normalmente son casas altas y casi siempre estas casas tienen un tipo de calefacción, es decir, un instrumento tecnológico, ¿cierto? Que lo que hace es producir calor dentro de la casa, ya que las temperaturas que allí se manejan son bastante bajas. Entonces se hacen ese tipo de adaptaciones a las casas para que nosotros los seres humanos podamos tener un lugar caliente y confortable. Y pues las casas que tenemos en clima templado, es decir, acá donde nosotros vivimos,
Son casas muy comunes, normalmente sí son fuertes, no son como las que hay en el clima cálido, son casas fuertes, son casas construidas en ladrillos y en bloques, pero que también pues nos adaptamos a ellas y nos permite vivir cómodamente. Entonces, esas son algunas adaptaciones que hacen los seres humanos para poder sobrevivir, digamos que al mundo en el que nos encontramos hoy. No es más, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Bye.